La esperanza es el sueño del hombre despierto. Comienza Conexión Amare. Un espacio que te ayuda a mejorar, a descubrir lo mejor que hay en ti. Psicología, crecimiento personal, terapias naturales, salud. Conexión Amare. Elisa Ruano. ¿Qué tal? Bienvenidos otra semana más a Conexión Amare. Como siempre, es un placer saludarles en este tiempo de radio en Canarias Radio. Hemos comenzado, como siempre, el programa con una cita célebre, en esta ocasión de Aristóteles, filósofo griego del siglo III a.C. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. ¿Cuánto de esperanza pones a tu vida? No cuesta nada soñar que algo es posible. Por supuesto, hablamos de cosas medibles, reales y posibles en el tiempo. A esa esperanza hay que ponerle decisión, planificación y, por supuesto, muchas ganas de hacerlo realidad. La esperanza nos ayuda a mantener el enfoque, la ilusión por aquellos sueños o proyectos que queramos hacer realidad. En Conexión Amare, ya lo sabes, nos encanta poner esperanza a tu vida cada vez que nos escuchas, porque cada semana queremos acercarte todas esas herramientas que necesitas para que sea posible, con la ayuda de nuestros invitados y colaboradores. Bueno, preparados para aprender y reflexionar como cada semana. Bienvenidos a nuestro programa 270 de Conexión Amare, acompañados en el control por Fernando Mínguez. Y agradecimiento especial a nuestro patrocinador de Conexión Amare, Servicios Medioambientales Canarios. Sermecan logra casos de éxito en el tratamiento de ozono en agricultura en Canarias como sistema ecológico y sostenible frente a enfermedades en cultivos, oxigenación de tierra y reducción-eliminación de residuos plásticos u otros. Un cultivo ecológico, un fruto sano, libre de químicos, salud para tu organismo. Y ahora también Sermecan instala sistemas de energías renovables y aprovechamiento de los residuos como fuente de energía. Sermecan cuida de tu aire y tu agua, cuida de Canarias. Y volvemos en este mes con el espacio de Hypergeek, 7 personas inspiradoras. Recordando que Hypergeek es una comunidad de gente con la mirada brillante, emprendedores, personas que aman su trabajo, que simplemente quieren sacar una idea o proyecto adelante. Hypergeek es un punto de encuentro para todos. Y esta semana vamos a contar con una historia súper inspiradora, se lo tengo que decir, que ya desde que me la contó Alejandro de Hypergeek dije, wow, esto es brutal. Hablamos de David García, él es diplomado en fisioterapia por la Universidad de La Laguna en Tenerife y después tras cursar estudios en terapia manual, liberación miofacial y osteopatía, bueno, pues se embarcó en la búsqueda de otro tipo de formación que le ayudara a entender al ser humano no solo como algo físico, sino también como algo emocional, y eso es algo que nos gusta mucho en el programa, y todo lo demás nos lo va a contar él porque está aquí. Bienvenido, David, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado y un placer de compartir contigo. Bueno, una historia muy inspiradora, David, y ahora vamos a conocer un poco más tu historia. Y me gustaría que me lo contaras tú, por supuesto, porque yo creo que con esta primera pregunta va a quedar todo muy claro. ¿Quién es David García? Uy, qué buena pregunta. Pues mira, David García es un ser humano que me siento, antes que nada, afortunado y enamorado de la vida, porque hago lo que me apasiona y tengo que decir que siendo fisioterapeuta no paso desapercibido, porque tengo que contar, para aquellos que no me conozcan, que nací con una malformación en la mano izquierda, que prácticamente tengo una especie de muñón, y eso ha sido el motor de mi vida desde bien pequeñito, porque hizo que siempre fuese proponiéndome conseguir todo aquello que me lanzaba por la vida, siempre haciéndolo desde el dolor, de queriéndole demostrar a la sociedad que era capaz
y de que era igual que el resto de otros niños. Y por ejemplo, siendo fisioterapeuta, es muy loco haber estudiado una carrera donde las manos son fundamentales, y siempre cuento la anécdota de mi primer día de práctica, que era en el segundo cuatrimestre, que mi profe, al cual siempre le agradeceré que me contara aquello, me dijo que al final de la clase no me fuera, que necesitaba hablar conmigo. Y una vez se fueron mis compañeros, él me dice: oye, David, somos adultos, vamos a hablar de adulto a adulto, y a mí me gustaría decirte que la fisioterapia es una carrera eminentemente manual, donde las manos son fundamentales, y es obvio que a ti te falta parte de la mano izquierda. ¿A ti no te gustaría estudiar otra cosa donde la mano no fuese tan importante? Y siempre lo comparto porque hizo que descubriera un David que no conocía, un David que respondió a través de mí, y que le dijo a ese profesor, a Ángel, que era de Gran Canaria, que procedía de una familia humilde, que no tenía recursos económicos para estudiar en Tenerife, y que había tenido que trabajar los 2 veranos anteriores para tener unos ahorros para vivir literalmente de la beca. Segundo, había estudiado noche y día durante 2 años para sacar todo sobresaliente, porque, como sabrán, para estudiar fisio de las carreras que más notas te piden. Y tercero, y más importante, le dije al profesor que estaba allí porque me apasionaba la fisioterapia, y la respuesta de él fue fantástica. Me dijo: David, bienvenido, esta es tu casa. Si tú con tus adaptaciones me sacas el trabajo como el resto de tus compañeros, conmigo no vas a tener ningún problema. Bueno, y así ocurrió. Y así ocurrió, porque 20 años después me sigo dedicando a la fisioterapia, y soy un apasionado y afortunado de hacer lo que me apasiona, y encima me pagan por ellos, como wow. Claro, y además tiene su propia consulta. Le debo decir que David está muy solicitado. Son muchas las personas que ya lo conocen, porque es un fisioterapeuta excepcional. Y esas son las historias que nos apasionan en este programa y en este espacio, en Hypergeek, ¿no? Que a través de tu experiencia de vida hagas entender a los que nos escuchan que todo es posible. Porque, David, tú te diste cuenta, como estás diciendo ahora, en esa respuesta, que incluso tú mismo te sorprendiste de decir: es que lo tengo clarísimo, nada me va a parar. ¿Cuál fue tu motor para seguir adelante? Hombre, yo creo que mi motor siempre ha sido desde el inicio el hacerle demostrar a la sociedad que, aun teniendo una discapacidad que era tangible, que se podía medir, pero eso no me quitaba poder de conseguir aquello que me propusiera, aun siendo diferente. Y creo que siempre digo que lo que más dolor me hizo sentir de pequeñito y no tan pequeñito, luego con la aceptación de ese David mano izquierda, se convirtió en mi mayor don. Claro. Y en una transformación de amor en esa mano. Qué bueno. O sea que, digamos que te aliaste con eso, con lo que habías nacido, ¿no? Entiendo que a lo mejor tu familia también te ayudó, tuvo mucho que ver en ese proceso de aceptación, ¿o fue un trabajo propio? Sí, ellos siempre me apoyaron. Una de las cosas que siempre me apasionaba de mi familia, de mis amigos, que para mí era un auténtico piropo, era: ay, David, tú perdóname, pero como siempre te he visto hacer todo, nunca me doy cuenta de que te falta la mano izquierda. Oh, qué bien. Y digo: ¡ay, qué bonito! Es súper bonito, ¿no? Que te digan sí. Eso. Qué bien. David, no sé, yo iba a hablar un poco sobre tu trabajo, si me quieres contar, pero es que me interesa tanto tu vida. Qué bueno, que vas a enseñar mucho, porque tú tratas a muchos tipos de personas, pero estás dedicando la mayor parte de tu trabajo a tratar a los recién nacidos. ¿Por qué? Pues mira, siempre digo que fue la pediatría la que vino a mí y no yo a la pediatría. Siempre cuento esta historia porque, aparte de fisio, soy papá de Martín y de Pablo, y siempre digo que nuestros hijos son nuestros verdaderos maestros, porque son ellos los que nos vienen a recordar aquellos Davisitos que se nos olvidaron siendo pequeños, y ellos vienen a ponernos de frente a aquellas cosas que están en nosotros pero que no lo recordamos. Pues la llegada de Martina, que es mi primera hija,
hace 11 años, nació en un parto bastante estresante, nació de nalgas y traía el cordón en forma de bandolera y su llegada a la vida fue bastante durillo. Entonces su primera mirada, que era una angustia de se le iban a salir los ojos, fue como si me hablara y me dijera: papi, ayúdame ya. Y yo la formación en osteopatía pediátrica la tenía desde 5 años atrás. Ajá. Y yo siempre digo que había tratado a bebés contados los dedos de la mano, que eran los más cercanos, familiares y amigos, pero no le había puesto mucha importancia. Pero aquella mirada fue la que me hizo ver que el bebé me estaba gritando que tenía que poner mi atención en ello. Entonces me sentí bastante afortunado de que iba a poder ayudar a mi hija desde el minuto 0, pero automáticamente también me vino un sentimiento de tristeza de pensar: wow, ¿cuántos bebés estarán naciendo igual o peor que Martina? Y que quizás no tenga unos padres que tengan estos conocimientos, esta formación y pueda ayudar a sus hijos. Pues a partir de ese día me propuse hacerle llegar a la sociedad de que existía esta formación, y después de 11 años me siento bastante orgulloso del curro que me he metido en Gran Canaria, porque ya mucha gente conoce de David, conoce del trabajo que se puede hacer con los bebés, y eso a mí me llena completamente, porque si hay algo que me ponía triste y que me sigue poniendo triste es que muchas veces lleguen los papás desesperados al pediatra y les diga: oye, mira que a mi bebé le pasa algo, llora un montón, y que el pediatra desde la exploración médica natural diga: mira, el bebé está bien, todos los bebés lloran, y la mamá siga pensando: no, a mi bebé le pasa algo. Y siempre digo que el bebé, su manera de comunicarse con el mundo es a través del llanto. Y si habiendo comido, teniendo el pañal limpio, no teniendo frío, no teniendo calor, y aún así sigue llorando, quiere decir que algo le pasa. Y ahí es donde el fisio puede ayudar y mucho a esos bebés. Tú con ellos utilizas también la técnica craneosacral, porque ahí está muy integrado el tema de las emociones. ¿También con los recién nacidos? Sí, en realidad no hay separación ninguna. Tengo que decir que la craneosacral es la parte de la osteopatía más sensible, y trabajas con una escucha manual. Muchas veces los padres, cuando escuchan: no, es que le va a dar un masajito en la cabeza. Imagínense un bebé, masaje en la cabeza, es como, qué miedo. Y siempre digo en las charlas que es todo lo contrario. La mayor parte del tiempo doy la sensación de no estar haciendo nada, porque las manos están quietitas, están escuchando, pero a la vez también están liberando tensiones. Y en esas tensiones también hay emociones que pueden proceder del embarazo, de miedos que pueda estar pasando la mamá por multitud de historias que hayan podido vivir. Que, por ejemplo, poniendo un ejemplo sencillo, si una mamá ha tenido un aborto previo y el aborto ha sido tardío, en el siguiente embarazo es muy natural que la mamá viva gran parte del embarazo, por no decir todo el embarazo, asustada de que le pueda volver a pasar. Y esa información queda registrada en el bebé, y luego físicamente va a tener unos patrones de respuesta a esa angustia y a ese miedo. Por ejemplo, el diafragma, el pericardio, la garganta, va a tener un patrón flexor el bebé que va a estar protegiéndose. Y eso, liberándolo, pues liberamos la estructura física, liberamos esas angustias, esos miedos, y el bebé aterriza mucho más libre. Qué bonito. Oye, qué interesante todo lo que me está contando. Estoy aquí atontado escuchándolo. Supongo que esto también se adapta a los adultos, claro. Totalmente. Claro. Tengo que decir que en los adultos la parte más difícil que me la enseñó los bebés es que el adulto, imagínense, siempre pongo el ejemplo, si un adulto lleva 40 años con un patrón normalizado de angustia desde que aterrizó en la vida, cuando lleve 40 años él va a creer que lo normal va a ser vivir angustiado, porque no ha conocido otra manera de estar en el mundo. Entonces, cuando yo trabajo en esos adultos, el adulto ni siquiera es consciente de esos patrones. Entonces hay que hacerles ver que hay cosas que han naturalizado, que han normalizado, porque no han tenido otra manera de estar en sus cuerpitos.
Claro. Y así pueden entender muchas cosas que les pasa a ustedes en la vida, ¿no? Que hay personas que dicen, oye, es que me siento así y no sé por qué y demás. Todo lo que nos está contando David, lógicamente hay que tenerlo en cuenta. Esto es ancestral porque esto viene de millones de años, de esos sabios antiguos, ¿verdad? Y que hemos traído al presente. Estamos hablando, por supuesto, de terapias muy, muy diferentes a lo que es la medicina tradicional. David, a mí sí me gustaría preguntarte cómo te adaptaste tú con las prácticas al tener esa discapacidad, porque lógicamente sí nos has dicho que en fisioterapia, osteopatía, todos se utilizan las dos manos. ¿Encontraste tu propio procedimiento para trabajar? Sí, cuando estudiaba, yo creo que eso fue cuando hablamos de discapacidad, a mí me encanta decir capacidades distintas del ser humano, y en esa capacidad distinta, mientras el resto de mis compañeros estaban atendiendo cómo había que colocar las manos, mi cerebro no solo estaba mirando la técnica, sino ya también se estaba adelantando a cómo tenía que adaptar yo la técnica a mis manos. Entonces fue como desarrollar muchas habilidades del cerebro que cualquier otro no hubiese necesitado desarrollarlas, pues yo me vi en la obligación de tener que despertarlas, y eso fue, entre comillas, lo que me ayudó para hacer esas adaptaciones a nivel de estudios, a nivel profesional. Siempre me resultó mucho más sencillo porque siendo un niño muy sensible de pequeñito, lo que hice cuando estudié la formación de posgrado fue estudiar en la línea de la cual más me sentía identificado, que era la parte más sensible de la terapia manual, de la osteopatía craneosacra. Entonces, como era colocar las manos y hacer escucha, y en eso yo me he pasado pues 44 años de mi vida escuchándome, pues como una capacidad que he desarrollado de manera innata y obligada. Entonces, por ahí me siento un poco aventajado con respecto a mis compañeros. Incluso, a lo mejor, no sé, te pregunto, crear nuevas técnicas a la hora de creadas por ti, porque no sé si hay otro caso igual al tuyo. Pues yo no lo conozco, pero sí he de decir que yo hago formación para otros compañeros de fisio de la terapia manual en pediatría, y muchas de las cosas que comparto en esa formación son cosas que he aprendido de manera experimental, digamos, ¿no? Correcto, a través de ese cerebro mío que aprendía a través del sentir, y luego, como tengo la fortuna de haber estudiado y de tener la parte científica estudiada, pues entonces lo aterrizaba a los estudios en el sentido de ver cosas que veía sensitivamente que después las podía comprender. Y luego, como tengo la fortuna de trabajar con los bebés, lo que hacía era corroborarlo. Era como un método científico que lo que hacía era ensayo, veo que se corrobora, y eso repetidas veces pues decía, oye, pues blanco y en botella. Qué bien. Y como último, ¿ves que está pasado el tiempo volando, David? Ya nos queda sí. Un minuto nada más y se me ha hecho cortísimo, pero bueno, es lo que tiene el tiempo en radio, no tenemos más. Pero creo que esto es una pregunta clave. Si te encontraras ahora con el David de 7, 8 añitos o un poquito más, ¿qué le dirías? Ay, que me siento infinitamente enamorado y orgulloso de todo el curro que se metió, que gracias a ese niño hoy soy el David que puedo ser. Y fíjate lo que pasa conmigo, que es normal lo del niño interior cuando tanto. estamos muy conectados y somos muy emocionales. Y le doy las gracias porque ha sido mi motor para conseguir todo lo que he conseguido en la vida. Qué bonito, David, gracias por abrirte tanto en el muchas gracias programa. A ti por la invitación. No, y sobre muchas gracias, todo, Alejandro. Sí, también. Alejandro, ya Alejandro me ha advertido, te va a encantar, David. Y sí, Alejandro, me ha encantado, y seguramente a los oyentes también, porque es de admirar cuando una persona a la que, bueno, la sociedad le pone trabas porque no es lo habitual. Totalmente. Exacto, como ese profesor que te dijo, oye, no quieres dedicarte a otra cosa porque tienes un problema en tu mano y quieres ser fisioterapeuta. Pues al final David le dio la respuesta correctísima y lo ha conseguido. Y eso es de admirar, David. De verdad, gracias. Ha sido un placer conocerte, que lo sepas. Es mutuo. Muchas gracias.
Y bueno, y que no sea la última vez que pueda hablar contigo, así que Hoy- tenemos programa por delante y a lo mejor algún día podemos tratar la osteopatía y fisioterapia para los bebés, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación y ha sido un enorme placer. Gracias a ti por abrirte tanto y contarnos tu historia. Recuerden que hemos hablado con David García, que es fisioterapeuta y también experto en terapia manual, liberación miofacial y osteopatía. Un abrazo. Un abrazo.